Bienvenido a Mundo 2020, en este año justamente el 2020. Hoy estoy en lugar del comentarista habitual de este programa, Santiago Pérez, pero él volverá la próxima semana sin lugar a dudas. Estoy aquí precisamente porque el tema que vamos a abordar me interesa sobremanera y además porque el invitado es además un colega, un compañero de trabajo. Bienvenido, Jaime. Jaime Gómez Triana, quien dirige el programa de estudios sobre las culturas originarias de América en la Casa de las Américas desde el año 2011, en que este programa se fundó, a pesar que desde la fundación de la Casa ya se habían venido realizando estudios, conferencias sobre este gran tema de América Latina. Hoy, y precisamente un año como el 2019, que prácticamente acaba de concluir, que fue un año donde el tema de los pueblos originarios de América Latina enfrentaron nuevos desafíos, grandes sucesos de violencia y sobre todo han sido impactados por el ascenso de los gobiernos de derecha en muchos de los países de América Latina. Bienvenido nuevamente, Jaime. Vamos a dedicar 27 minutos a este gran tema que a todos nos interesa mucho. Empezaríamos precisamente por destacar cuáles son hoy las grandes demandas de los pueblos originarios de América Latina, pensando sobre todo en que los pueblos indígenas no solo están en nuestra región, están en el mundo entero, en casi 90 países, y en todos estos lugares tienen distintas características, demandas, aspiraciones, pero ¿qué está pasando en los últimos años? ¿Qué ha pasado en América Latina? Sí. Bueno, yo en principio diría, no es tanto una población elevada en términos numéricos como en términos de diversidad. Es decir, cuando pensamos que, por ejemplo, en América Latina y el Caribe hay más de 500 pueblos indígenas distintos, algunas cifras dan 800, porque esto por supuesto tiene que ver con las irregularidades de los censos en los países, con los procesos de reconfiguración de las identidades y de recuperación de identidades que se están dando en distintos países, pues esas cifras por supuesto varían. Yo creo que, como decías, ha sido un año de mucha tensión, pero las demandas siguen siendo las mismas. Quizás hace poco cuando veíamos el tema de toda la emergencia social en Chile, había una consigna que yo creo que es interesante, o sea, decían, todo fue por 30 pesos y el pueblo decía, no fue por 30 pesos, fue por 30 años. Sin embargo, el pueblo mapuche decía, no son 30 años, son 500. Es decir, yo creo que aquí hay la larga noche, como decía. hay un elemento que es fundamental y es el elemento de el tiempo del proceso de conquista, del proceso de colonización, el remontaje de los procesos de conquista, de colonización de los pueblos indígenas y cómo esas demandas de alguna manera permanecen, muchas de ellas invariables desde el principio mismo, porque uno de los fenómenos fundamentales tiene que ver con el despojo del territorio. O sea, pensando territorio no como tierra, sino como aquel espacio que es un espacio cultural, que es un espacio propio, sagrado en muchos casos, dotado de vida en muchos casos. Ya sabemos que los pueblos indígenas dentro de su cosmovisión connotan a la madre tierra, a la Pachamama, como un organismo vivo y así todos los elementos territorio del medio. Que en muchos casos no tienen que ver con las fronteras. Por supuesto, territorio que en muchos casos no tienen que ver con las fronteras. Hay muchos pueblos que viven atravesados por una frontera y de alguna manera uno de los temas fundamentales del 2019, y yo creo que de estos más de 500 años ya tiene que ver con el tema de el despojo de los territorios, la violencia para lograr el despojo de los territorios. Y por supuesto, con ese despojo de territorio viene el despojo de la cultura, el despojo de la identidad, el tratar de asimilar a los indígenas, que ha sido algo que se ha remontado en 2019 de una manera particularmente clara. Por ejemplo, en el caso de Brasil, todo el discurso de Bolsonaro es un discurso de reasimilación indígena, y yo creo que eso verdaderamente ha estado muy claro en la agenda de los líderes indígenas, donde decimos, no queremos políticas de asimilación, queremos ser respetados dentro de los marcos de nuestros derechos como pueblos indígenas y queremos tener el derecho a la autodeterminación que merecemos como pueblos indígenas. Sí, pero yo recuerdo siempre una idea que defiende mucho Stefano Varese, que es un antropólogo que
que conocemos y que ha estudiado mucho los pueblos indígenas, que también decía de que no se pueden ver como víctimas todo el tiempo porque la victimización también trae otras consecuencias. Claro, y es que justamente si algo hemos visto en jaque en el 2019 son las propias agendas de los pueblos indígenas. O sea, los pueblos indígenas han estado levantando sus agendas, han estado levantando sus planes de vida dentro de América Latina y el mundo. Esos planes de vida tienen que ver también con los alcances que han tenido sus demandas en el plano internacional, con la necesidad de que los estados entonces correspondan a esas demandas ya ratificadas desde el punto de vista legal por tratados, documentos internacionales como el Tratado 169 de la OIT o la propia Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Claro que la implementación de esos acuerdos internacionales que muchos de los estados han ratificado, en el caso de la declaración no es vinculante, en el caso del 169 lo es, pero aún así la implementación deja mucho que desear, de modo tal que esas demandas siguen estando en función de lograr espacios de autogestión, espacios de autogobierno, espacios de experiencia propia en todos los órdenes, también en el orden de la educación, en el orden de la cultura, tratando de saltar de la salud, tratando de saltar de la justicia, también sistemas propios de justicia, tratando de saltar esa brecha que durante mucho tiempo los miraba como objetos de exotización, como portadores de una cultura y de un folclore que había que preservar, pero solo la cultura, solo el folclore, solo el traje y no el individuo que porta esa cultura, que desarrolla esa cultura, una cultura que en realidad no se puede pensar ajena al territorio. Y yo creo que ahí es una de las demandas fundamentales, ¿no? También se ha tratado de desacreditar mucho esta idea de la filosofía del buen vivir. Claro, el tema de la filosofía del buen vivir, que tiene, estamos usando en este caso una traducción de un término que es andino fundamentalmente, pero que tiene términos similares, digamos, en todos los pueblos indígenas de la América Latina, y que tiene que ver con esa relación de equilibrio con el medio ambiente y con el otro, con esa vida en equilibrio con la naturaleza que es tan importante y que es vital. O sea, uno de los temas que han sido fundamentales en el 2019 tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con los incendios, tiene que ver con los procesos de deforestación, y todo esto pues obviamente vuelve la mirada a los pueblos indígenas en la condición de guardianes de las grandes reservas naturales del mundo, también en el caso de América Latina. Jaime, en 2014 tuvo lugar la Conferencia Mundial sobre los derechos indígenas. El primer discurso de esa conferencia estuvo a cargo precisamente de un indio aymara, que era el primer presidente indígena en América Latina, era Evo Morales en aquel momento. Esa conferencia aquí en La Habana estuvo precedida por uno de los coloquios que auspicia la casa, y donde muchos líderes indígenas estuvieron presentes, investigadores también, tratando de buscar consensos en determinados temas de cara a esa conferencia mundial. Yo te propongo ver brevemente algunas de las ideas que Evo planteó en ese discurso en la ONU y enseguida continuamos conversando. Quiero decirles a ustedes, presentes oyentes de todo el mundo, los principios fundamentales del movimiento indígena es la vida, es la madre tierra y la paz. Este principio fundamental del movimiento indígena del mundo es amenazado permanentemente por un sistema, por un modelo, el sistema capitalista y el modelo de cómo acabar con la vida y con la madre tierra. Bolivia es el primer y único país en constitucionalizar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En el Estado Plurinacional de Bolivia, esta declaración fue elevada a rango de ley el año 2007. Asimismo, se ha incorporado los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Política del Estado de nuestro país, que fue aprobado el año 2009 mediante un referéndum. Bueno, con el gobierno de Evo en Bolivia, ya veíamos algunas de las ideas que él defendió. Se lograron muchos avances en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas dentro de ese país, donde la población, por ejemplo, creo que en un censo del año 2012
se consideraba, se autorreconocía como alrededor del 60% se autorreconocía como población indígena. Después esas cifras variaron. Sí. En realidad en 2012 era un 40%, a inicios del 2000 se consideró el 60%. Muchos de los logros, por ejemplo, la condición plurinacional que la Constitución reconoció, el golpe de Estado en Bolivia en 2019 ha movido el piso a todos esos logros y realmente no se sabe qué va a pasar. ¿Cómo tú valoras lo que pasó en Bolivia en los últimos años en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas y lo que pudiera pasar a partir de este momento? Sí, yo creo que el liderazgo de Evo es sin lugar a dudas de gran importancia, no solo en el caso de Bolivia. Cuando pensamos en Evo como líder indígena, lo vemos también como lo veíamos en la ONU, liderando procesos que son vitales para los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional. Bolivia propuso muchos de los aniversarios en relación con pueblos indígenas que celebró la ONU, incluso este propio 2019 que se dedicó a las lenguas indígenas fue una propuesta que hizo el propio presidente Evo y que hizo Bolivia a Naciones Unidas. De modo tal que esa ganancia a nivel internacional también viene del empoderamiento que logró el sujeto indígena en el contexto de la Revolución Ciudadana liderada por Evo Morales. El logro de un Estado plurinacional, del reconocimiento de las 36 culturas presentes en Bolivia, la presencia de un Ministerio de Culturas en plural, el hecho de que se pudiera romper de alguna manera esa matriz totalizadora colonial y que el Estado pudiera abrirse a otro esquema de pensarse en la diversidad, a nivel de la integración, del diálogo, pero sobre todo del respeto a esas diferencias, yo creo que es una aspiración y es un horizonte. Hoy, cuando vemos la constituyente chilena como una propuesta, vemos que están mirando también a esa idea boliviana de lo plurinacional, que también se dio en el caso ecuatoriano, donde también hay reveses en el sentido del derecho y los alcances del pueblo, de los pueblos indígenas. Sin lugar a duda, el golpe muestra de manera clara no solo la voracidad imperial en términos de los recursos, en términos de hacerse del litio, hacerse de lo que Evo de alguna manera puso en manos de todo el pueblo, también de los indígenas, pero en manos del pueblo boliviano, los recursos, los hidrocarburos. Yo creo que el gran avance desde el punto de vista económico de Bolivia tiene relación con la nacionalización, con el hecho de que el gobierno nacionalizara un grupo de recursos que siempre estuvieron en manos privadas y que de alguna manera estuvieron en manos del pueblo. También muestra el golpe el odio acumulado al indígena. El hecho de que un indígena estuviera en la presidencia, el hecho de que los indígenas condujeran los procesos de cambio del país, tiene que ver esencialmente con dar una manera de entender el proceso que básicamente obtiene como respuesta el racismo atroz que vimos durante el proceso mismo del golpe. Los indígenas golpeados, los indígenas ultrajados, las mujeres de pollera golpeadas, cortadas sus trenzas en la calle, y lo que ya ha venido sucediendo luego con el gobierno golpista, donde esta presidenta autoproclamada se da el lujo de decir que los salvajes nunca volverán a ocupar el gobierno, refiriéndose directamente a los indígenas, y donde se remonta de manera brutal el proceso mismo de la conquista con la presencia de la Biblia, con la presencia de esta concepción evangelista radical que de alguna manera deja fuera otras cosmovisiones, otras maneras. Sí, Evo encarnó aquella idea de Martí de que si no se echa a andar al indio, no andará a América, pero que ande el indio es muy peligroso también para algunos sectores. Y tú hablabas de la violencia. Yo te propongo hacer una pausa y cuando volvamos vamos a entrar en el tema de la violencia contra los pueblos indígenas, que ha sido un suceso del 2019, no solo en Bolivia, que es un suceso de los últimos años, pero también en otros países de América Latina. Enseguida volvemos. Cada día estoy al tanto de los acontecimientos nacionales y extranjeros.
Soy Maurín Delgado y desde Cuba Visión Internacional le invito a repasar los sucesos más relevantes de la semana. Continuamos en Mundo 2020, hoy conversando con Jaime Gómez Triana, quien dirige en la Casa de las Américas el programa de estudios sobre culturas originarias de América. Y estamos hablando precisamente sobre el impacto que ha tenido sobre los pueblos indígenas de América Latina el ascenso de la derecha, entre otros temas relacionados con las comunidades originarias de nuestro continente. Jaime, dejábamos el anuncio de que íbamos a retomar el tema de la violencia. La violencia sobre los pueblos indígenas, sobre todo sobre los líderes indígenas. En varios países de América Latina los sucesos en Colombia son muy fuertes, igual que en Brasil. Las causas son muchas, tiene que ver con la disputa por el territorio, tiene que ver por las aspiraciones y las demandas de estas poblaciones, tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la falta de garantía de los estados hacia la sustentabilidad económica de estas comunidades, hacia la seguridad, también con la militarización de muchos de estos territorios. ¿Cómo lo ves? Y en muchos casos tiene que ver sobre todo con el modelo de desarrollo extractivista que prima desde el Estado-Nación en estos países. Es decir, la necesidad de los estados de ampliar las fronteras agrícolas, la necesidad de los estados de reducir las áreas que hoy son áreas propias de los pueblos indígenas aún más, y sobre todo en este caso, sobre todo en el eje y en el área de la Amazonía, pues eso es verdaderamente muy complejo, ¿no? También en el caso del Cauca, donde se unen en Colombia, donde se unen un conjunto de temas que son históricos y que tienen que ver con las deudas históricas de todo el proceso de militarización y de guerra, de conflicto interno en Colombia, que no han sido saldadas dentro del proceso de paz, que ahora es un proceso que no sabemos exactamente hacia dónde se dirige, ¿no? Y en este momento, este año, en 2019, muchas de las poblaciones indígenas demandaron ser reconocidas como víctimas del conflicto en la forma en que eso pues da un grupo de prerrogativas dentro de lo estipulado por los tratados de paz. Las cifras son alarmantes. Un momento que se hablaba de un asesinato cada 72 horas en Colombia. Un asesinato cada 72 horas, unos 234 líderes sociales asesinados en Colombia. En un año, la mayoría de ellos son indígenas. Realmente es verdaderamente alarmante y obviamente tiene que ver con callar los voceros, destruir los liderazgos, destruir las maneras de organización y de resistencia que los pueblos indígenas de esta región han venido organizando durante mucho tiempo. Estos asesinatos continuos vienen de la empresa privada, vienen de grupos paramilitares, vienen del narcotráfico, como tú decías, en muchos casos, pero yo creo que la empresa privada tiene mucha importancia. El caso finalmente sentenciado en el 2019 de la líder lenca hondureña Berta Cáceres, deja muchas dudas en términos de la sentencia, porque sí, en efecto, han sido sentenciados los autores materiales de derecho, pero no han sido sentenciados quienes están detrás de ese asesinato y de alguna manera esa mano del poder de los grandes empresarios queda siempre sin justicia, ¿no? Jaime, estamos básicamente mirando hacia América Latina en este encuentro de hoy, pero sin lugar a dudas creo que, como decíamos al inicio, los indígenas están en todo el planeta y tenemos una región del norte de América donde hay grandes poblaciones que se denominan nativas más que indígenas, aunque en definitiva es lo mismo. Uno tiene la impresión por los medios de comunicación de que allí todo está muy bien, de que los gobiernos de tanto de Estados Unidos como de Canadá han logrado acuerdos, hay leyes que favorecen a esas poblaciones. Esa es la impresión que da. Nosotros hemos tenido contactos también en la Casa de las Américas con líderes de estos pueblos indígenas. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Es tan así? ¿Es tan un lecho de rosa como parece? No, para nada, para nada. La realidad de pueblos indígenas no es un lecho de rosa en ningún lugar, tampoco en Norteamérica. Y tiene, o sea,
las demandas de pueblos indígenas están vigentes también en estos lugares. Hay también oleoductos pasando por reservaciones, pasando por lugares sagrados de pueblos indígenas. Hay procesos de resistencia abiertos sobre esto. Hay procesos de criminalización también, pero sobre todo hay demandas históricas que tienen que ver con cómo, sobre todo en Norteamérica, fue muy duro ese proceso de asimilación. Las escuelas que de alguna manera sacaron a los niños y a los jóvenes de sus comunidades para lograr asimilarnos a la cultura occidental, fueron brutales, las escuelas, famosas escuelas residenciales. Y por supuesto que hay muchas demandas, tanto de nativoamericanos en Estados Unidos como de las primeras naciones, en el caso de Canadá, sobre este tema. ¿Y tú crees que se ha incentivado el odio con el gobierno de Trump? Yo creo que sí, o sea, hay documentos muy interesantes y testimonios muy interesantes que han salido en la prensa norteamericana sobre este tema. Hay un periódico que ha hecho un estudio sobre el auge de las frases racistas en los espacios públicos, en algunos casos con referencia incluso al propio Trump, pero donde de pronto muchos nativos americanos han empezado a sentir o han empezado a escuchar que blancos, personas blancas, les dicen vete a tu país, vete a México. De pronto hay como una mirada que verdaderamente resulta... dirigiéndose a los nativos de ese territorio, que resulta verdaderamente brutal. Jaime, en este programa siempre terminamos hablando de Cuba, porque aunque es un programa para analizar las cosas que pasan en el mundo, siempre nos gusta ver qué relación tienen esos temas con Cuba. Y este es un tema que tiene mucha relación con Cuba, aunque para muchos continúa vigente el mito que se ha tratado de desmantelar desde hace muchas décadas, de que en Cuba se extinguieron los indígenas, y no es así. Y uno de los ejemplos es la ranchería, esta comunidad que tiene su cacique en el oriente de Cuba, que mantiene costumbres, tradiciones. Háblanos en segundos de cuál es la importancia que tú le ves al hecho de que Cuba reconozca que esa población taína sigue viva, sigue vigente. Sí. Bueno, son descendientes arhuacos de los primeros pobladores que habitaron la isla, que han estado ahí siempre. Hay noticias de los científicos y de los investigadores y los historiadores de toda la vida ahí acumuladas. Núñez Jiménez se encontró con ellos a mediados de la primera mitad del siglo XX, Rivero de la Calle los estudió y ellos siguen estando ahí en su espacio, se autorreconocen como indios, es la palabra que ellos usan, una palabra muy cuestionada en el mundo de la antropología, pero que ellos siguen usando y tienen, como tú decías, sus costumbres, sus tradiciones propias, que son las tradiciones del guajiro campesino cubano, pero marcadas por una particular espiritualidad que atañe a los elementos de la naturaleza, al sol, a la luna, que por supuesto uno inmediatamente verifica que tiene que ver con esa espiritualidad ancestral de origen caribeño indígena. Ellos están ahí, yo creo que es un proceso que se ha estado recuperando. Hay un evento que se hace todos los años en Baracoa, en Cajobao, en Playitas de Cajobao, donde van, digamos, todas estas familias y se está produciendo un tejido muy interesante de recuperación de la memoria entre las familias, entre las distintas generaciones, entre los abuelos, los nietos, los hijos. Y yo creo que es importante que reconozcamos que no todos los cubanos provienen de personas que llegaron en barco. Yo traje precisamente un libro que me prestaste y que pretendo no devolverte, que se llama Panchito, cacique de montaña. Precisamente es un testimonio del cacique de esta comunidad de la ranchería, el autor José Barreiro. Y me llama mucho la atención, y lo quiero para terminar, una frase que le dice Panchito en las largas conversaciones que ha tenido, bueno, con muchos de los investigadores. Y Panchito dice, tú siembras, y tiene que ver con lo que acabas de decir, tú siembras una mata, esa mata se seca, pero deja semillas que germinan. Por eso el indio no se acaba. Y también Panchito, con esa sabiduría, y se conecta mucho esta tradición cubana con la teoría del buen vivir. Dice, narrando un sueño que tuvo donde la tierra le habló y vio que la tierra era mujer, además. Así que me parece interesante el enfoque de género. Y ya para terminar lo leo. Dice Panchito, y a la tierra pido también, porque más allá de lo que hacemos los hombres, ahí está ella. Tanta cosa que le pedí a la tierra, y la tierra me dice tantas cosas
esa mujer que yo te digo, la Lila, que me vino en el sueño, era la tierra madre, era la madre tierra. Ella tiene su voz, su corazón y le gusta ser amada. Y eso es una de las luchas que han tenido los pueblos indígenas de la América Latina, proteger esa tierra. Sin lugar a dudas. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Volveremos la semana próxima con Santiago Pérez, que les va a hablar del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que está ahora mismo muy caliente. Muchas gracias y hasta la próxima.